Que el Señor bendiga nuestra vida, amadas hermanas. Vamos a pasar a la palabra del Señor que está en San Lucas, en el capítulo 22 de San Lucas, en el versículo 54. Y le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Pedro niega a Jesús. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba, diciendo: verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Amén y amén. Que el Señor bendiga esta hermosa palabra. Dios nos habla a través de su palabra, de este personaje Pedro, discípulo de Dios. Un discípulo, hermana, bien especial, un discípulo diferente, ya que era Pedro muy arrebatado, él tenía un carácter muy fuerte. Y también a través de la Escritura nos damos cuenta de que él era muy cercano a nuestro Señor Jesucristo. Imagínense de que el Señor a él no le pidió que lo defendiera, sino que él dijo: Señor, mi vida daré por ti. Si es necesario, mi vida la voy a dar para defenderte, para cuidarte. Y siempre él se apresuraba. Dice su palabra que Pedro era un pescador del mar de Galilea, hasta que dejó la casa de Cafarnaúm para unirse a los discípulos de Jesús de Nazaret. En los primeros momentos de su predicación, junto con él se unieron a Jesús también otros de sus hermanos. El Señor bendiga esta historia tan hermosa de Pedro. Imagínense la presión tan grande que sintió Pedro, que no solamente le negó una vez, la presión que él sintió, el riesgo que sentía de poder confesar de que él estaba con Jesús. ¿Usted ha meditado en eso? Siempre quedamos en nuestra mente con la palabra de que él le negó, pero él le negó 3 veces porque había una presión social, había una presión política, había una presión espiritual de los mismos que servían, que creían a Dios, de aquellos fariseos, aquellos que tenían la palabra, que estudiaban la palabra de Dios. Había una presión tan grande que él, amada hermana, prefirió él negar. Y sabe, hermana, era tanta la presión que él sentía. Recuerde de que Pedro pudo ver con sus ojos los milagros que realizaba el poder de Dios. Los milagros que realizaba el poder de Dios a través de nuestro Salvador aquí en la tierra. O sea, para él era fácil defender a Jesús, hablar de Jesús, pero era tanta la presión, era tanta, amada hermana, lo que había ahí en ese entorno, tanta maldad, tanto engaño, de que él tuvo que, amada hermana, hacerse el desentendido. Y el Señor, como conoce los tiempos, le dijo: Pedro, tú me negarás 3 veces, antes que el gallo cante, tú me negarás. Pero Pedro no lo entendió, no lo comprendió, porque ¿cuántas veces nos ha pasado a nosotros que el Señor nos habla a través de profecía,
que el Señor nos habla a través de visión, de sueño, de revelación, a través de su escritura, hermana. Nos habla con tanta claridad, pero como somos tan pequeñas, no alcanzamos a entender su voz. No alcanzamos a conocer la voz de Dios cuando nos dice, ten cuidado. Cuando el Señor nos dice, aléjate de eso. Cuando el Señor nos dice, yo estoy contigo, dale, yo voy contigo, toma ese camino. No alcanzamos, amada hermana, porque nuestra mente es tan pequeña a veces que no alcanza a comprender los designios de Dios para nuestra vida. Pero si Pedro lo hubiera tomado peso cuando Jesús le dijo, Pedro, me negarás 3 veces, él hubiera entendido, él hubiera comprendido, pero no lo entendió, solamente lo escuchó. Y eso quedó ahí. Pero llegó un momento que esa palabra se cumplió. Y él, amada hermana, él amaba a nuestro Señor. Pedro amaba a nuestro Dios. ¿Sabe que cuando el Señor le iba a lavar los pies a los discípulos, Pedro no quería dejarse lavar los pies porque decía, ¿cómo nuestro Señor nos va a lavar los pies? Si él veía cómo los endemoniados eran libres, los leprosos eran sanos, los ciegos veían. Aleluya, qué grande es el poder de Dios. Entonces él decía, ¿cómo este Jesús tan poderoso va a lavarme mis pies sucios, mis pies empolvados? ¿Cómo es posible? Pero viene Jesús y le dice, Pedro, si yo no te lavo los pies, no tendrás derecho, no tendrás entrada al reino de los cielos. Y Pedro dice, Señor, no solamente mis pies lávame, sino que todo mi cuerpo. Se da cuenta de que Pedro siempre era como arrebatado, apresurado. Así como nosotros. Siempre, amada hermana, en lo personal digo que somos parecidos a Pedro. Porque Pedro era así, apasionado por su Señor, pero en esa pasión también él se equivocaba. ¿Y cuántas de nosotras en esa pasión que tenemos por Dios también nos equivocamos? ¿Cuántas veces en ese amor, en esas sensaciones sobrenaturales que sentimos de parte de Dios, también nos debilitamos? Nos confundimos, nos amedrentamos a veces, amada hermana. Bendito sea el Señor para siempre. Y dice que él, cuando vio que tomaron a su Señor, él le seguía por detrás para ver dónde iban a dejar a Jesús, a su Salvador. Y en eso se sentó en una fogata y empezaron a reconocerle. Incluso dice su palabra que hasta su forma de hablar expresaba de que él era diferente. ¡Qué tremendo, hermana! ¿Dónde nosotras nos esconderemos? ¿Dónde nosotras huiremos de la presencia del Señor? ¿Cuánta gente que hoy día está lejos de Dios, amada hermana, tiene algo diferente, algo que hace una marca especial, algo que lo marca con la gente, amada hermana, que no conoce a Dios? Aún no estando en los caminos de Dios, hay algo en él diferente. Es increíble, hermana, cómo nosotros que conocemos a Dios, aunque nos apartemos, nos debilitemos, tenemos una gracia diferente, dada de parte de Dios. Dice que él hablaba igual a Jesús, era como Jesús. Y nosotros, amada hermana, si a alguien tenemos que seguir, si a alguien queremos como ejemplo, ¿a quién nosotros seguimos? A Jesús. ¿Como quién yo quiero ser? Como Jesús. Él, amada hermana, es el hombre al cual yo imito en mi vida. Yo amo a mi siervo, amo a mi pastora, amo a los líderes. Pero mi modelo a seguir es Jesús, mi Salvador. Él es mi modelo a seguir. He aprendido en el transcurso de la vida de que nosotros como hombres tenemos debilidades por montones. Pero Jesús no. Jesús es nuestro guía. Jesús es el que nos enseña, amada hermana. Él es mi abogado, Él es mi intercesor. Cuando Dios, amada hermana, se enoja conmigo, con mi desobediencia, cuando Dios mira mi arrogancia de mi vida, cuando Dios dice, córtala, estoy cansada de ella.
Viene mi Señor y intercede por mí. Viene mi Salvador y habla a mi Padre intercediendo por mi vida. Él es mi guía, mi Jesús es mi guía. Mi Espíritu Santo es la inspiración de mi corazón. Aleluya, qué lindo es el Señor, qué maravilloso es nuestro Salvador. Bendito sea el Señor. Y aquí su palabra dice que empezó a negar 1, 2, 3 veces y el gallo cantó. Y le vino el recuerdo a su memoria de lo que su maestro le había dicho. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro y Pedro se acordó de las palabras del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro salió fuera y lloró amargamente. Qué tremendo debe haber sido para este Pedro, amada hermana, que él amaba a Jesús, amaba a su Salvador. Porque él, cuando persiguió a Jesús, no persiguió para esconderse, persiguió para ver dónde iban a dejar a su maestro, a ver si él podía librarlo de aquel acontecimiento que tenía que pasar nuestro Salvador. Porque recuerde que Pedro no entendía por qué, él no comprendía por qué Jesús, que hacía milagros, Jesús que hacía prodigio, tenía que morir, tenía que ser azotado. Pedro no lo comprendía, aleluya. Pero por esos azotes, pero por ese sufrimiento, aleluya, hoy día hay salvación para la humanidad. Por esa crucifixión, por esas muertes, muchos de los que estaban ahí en el infierno fueron salvados. Bendito sea el Señor para siempre. Mi alma alaba al Rey de la gloria. ¿Cuántas veces nosotros no comprendimos, amada hermana, los propósitos de Dios tan grandes para con nuestra vida? Hubo un camino que Pedro caminó y su llanto fue amargura. Su corazón estaba adolorido, acongojado por lo que él había hecho, por lo que él había, amada hermana, prometido a su Señor. Pero sus acciones dijeron otra cosa. Bendito sea el Señor. Y así también nosotras, amada hermana, ¿cuántas veces nosotras no nos hemos equivocado? ¿Cuántas promesas que no hemos, amada hermana, cumplido a nuestro Dios? Si yo me pregunto a mí, si el Señor me preguntara a mí, ¿cuántas promesas que me has hecho, hija, y no las has cumplido? ¿Cuántas promesas, hermana, que nosotros no le hemos cumplido a nuestro Señor? ¿Cuántas, hermana? ¿Cuántas cosas que a lo mejor dijimos, esto voy a apartar para Dios, esto daré para Dios, pero no lo hicimos? Entonces, amada hermana, nosotras también hemos negado a nuestro Señor. ¿Cuántas veces Dios nos dijo, tranquila, hija, con cuidado, hija, no te emociones, hija? Si yo no te pido que tú me prometas cosas, yo no te estoy pidiendo de que tú hagas tan gran sacrificio. Pero nosotras, amada hermana, no alcanzamos a entender la palabra de Dios, no alcanzamos a entender el mensaje de Dios, no alcanzamos a comprender lo que Dios nos habla y nos apresuramos, hermana. Porque estamos con todo ese amor, con toda esa pasión y esa, amada hermana, pasión y amor, de repente, hermana, nos apresuramos a hacer promesas que el día de mañana nos pesarán. Dios tenga de nosotras misericordia. ¿Cuántas veces, hermana, cuando nuestros hijos se enferman, cuando nuestros pequeñitos se enferman, hacemos tantas promesas a Dios? Si tú lo sanas, Señor, mi vida te voy a servir. Si tú haces esto con mi hijo, Señor, mi vida la dedicaré a ti. Señor amado, si tú sanas a mis pequeñitos, Dios mío, yo te serviré. ¿Y cómo estamos hoy día? Estamos sirviendo a Dios. Hemos cumplido esa promesa, hermana. Y esta palabra no es para refregarle lo que usted ha prometido, es para que el Señor en esta palabra nos quiere enseñar, hermana, a que no nos apresuremos.
A que no nos apresuremos a decir, Señor, si tú conviertes a mi esposo, esto te voy a dar. No, hermana, no nos apresuremos a hacer promesas que nos va a costar cumplir. Porque sabe, hermana, cuando nosotros prometemos a Dios, hoy que nos cuesta cumplirla, hermana, que nos cuesta. Si caminamos apenas, hermana, estamos caminando, cojeando, nos detenemos, caminamos, cojeamos, nos detenemos. Imagínense, hermana, cumplir una promesa hasta que Cristo venga. Dios nos quiere enseñar en esta palabra que el Señor no quiere que cometamos ese error de Pedro. Porque sabe que este error que cometió Pedro le causó dolor, le causó amargura. A lo mejor cuando el Señor iba a resucitar, ¿quién tendría que haberlo visto? Tendría que haber sido Pedro. Pero por negarle, pero por apresurarse, ¿sabe quién fue el primero que vio a Jesús cuando fue resucitado? Fue María Magdalena. Fue una mujer. Aleluya, que el Señor tenga de nosotras misericordia. Amada hermana, Dios nos quiere nuestras promesas. Dios quiere que llevamos una vida en santidad, en integridad, paso a paso, día a día. Se imagina así como de repente, no sé, yo creo que todas ustedes han visto El Chavo. Cuando de repente el Chavo decía, ¿se puede prometer por otro? Yo prometo que don Ramón no va a ser nunca más esto. Entonces Dios nos quiere enseñar que nosotros no hagamos promesas que no vamos a cumplir, porque Dios nos conoce, hermana. O no, la Escritura diría, tienes que prometerme esto, tienes que prometerme esto otro, tienes que prometerme esto otro. No, hermana, nosotras tenemos que servir a Dios porque amamos a Dios. Y en el camino Dios nos va a ir revelando nuestra vida. En el camino nuestras cadenas se van cortando. En el camino los grilletes que estaban atando a nuestras vidas se van cortando con el poder de Dios. En el camino nuestra manera de hablar va cambiando. En el camino nuestra manera de caminar va cambiando. En el camino nuestro pensamiento Cristo lo va cambiando. En el camino Él nos va lavando, nos va limpiando. En el camino Él nos da armas espirituales. Aleluya. Bendito sea el Señor, paso a paso, tiempo a su tiempo, hermana. ¿Cuántas veces nuestras palabras, amadas hermanas, nos amarran? ¿Cuántas veces nuestras palabras, amada hermana, nos limitan? Porque prometemos a Dios cosas que no vamos a cumplir. Te seguiré, mi Señor, hasta la muerte. Dios nos ayude. Con todo lo que está pasando, hermana, usted puede ver cuántos líderes turbados hay en gran manera, hermana. ¿Cuántas de nosotras amamos más al siervo que a Dios? ¿Cuánta idolatría, hermana, en la iglesia de Cristo está cayendo? Amada hermana, mujeres que si su pastor no está en la iglesia, no van a la iglesia. Si su pastor lo cambia de la iglesia, ellas se van con sus pastores a la otra iglesia. Y son cosas que están pasando en la iglesia. Amada hermana, nosotras tenemos que amar a los que están por delante, pero ¿quién es nuestra guía? ¿Quién es nuestro ejemplo? ¿Quién es nuestro modelo a seguir? Es Cristo nuestro Salvador. ¿Cuántas veces idolatramos tanto a alguien que por nuestra culpa esa persona cae en pecado? Que por nuestra culpa esa persona, amada hermana, tiene que pasar caminos difíciles, porque ya lo tenemos como un Dios. No quiero, amada hermana, que ninguna de ustedes se siente mal, pero cuánta idolatría hay en la iglesia. Idolatramos, amada hermana, al que predica bonito, idolatramos al que canta bonito. Yo no estoy hablando de honra porque dice el Señor que Él honra a los que a Él le honran. Y yo lo entiendo, hermana, de que Él honra las vidas de aquellos que están al servicio de Cristo. Pero cuánta idolatría hay en nuestra vida. Dios tenga de nosotras misericordia. Servir a Dios, amada hermana, seguir a Dios, amar a Dios, amada hermana, es una palabra muy amplia. Es una palabra que abarca muchas cosas de nuestra vida, de mi vida y de su vida.
Porque si es porque todos amamos a Dios, entonces el que mata ama a Dios y va a ser salvo. El que a lo mejor viola ama a Dios y va a ser salvo. El que hurta ama a Dios y va a ser salvo. Los gerentes, los hombres que andan con corbata, con camisa y a lo mejor por fuera se ven hombres transparentes, a lo mejor hombres que íntegros, pero hacen, amada hermana, corrupción con su profesión, roban al pobre y también van a ser salvos. No, hermana, la salvación, amada hermana, es solamente para sus hijos. La salvación es solamente para aquellos que el Señor ha escogido. Bendito sea el Señor para siempre. Por eso, amada hermana, tratemos nosotras de no hacerle promesas a nuestros hijos que el día de mañana nos van a pesar. Que va a ser de nosotras cuando el Señor nos diga, pero si tú me prometiste de que si yo sanaba a tu hijo, tú me ibas a servir. A veces tenemos al Señor como un parche curita que cubre la herida y cuando sana la herida desechamos ese parche curita y nos olvidamos y lo botamos. Dios no es para eso. Él quiere hacer milagro en nuestra vida. Él está dispuesto a salvar al hombre. Él está dispuesto a lavar, a perdonar, a cambiar al hombre. Pero Dios no es para juguete de nosotras. ¿Cuántas veces nosotras hemos jugado con las cosas de Dios? ¿Cuántas veces yo he jugado con las cosas de Dios, amada hermana? Yo no puedo decir usted ha jugado porque esta palabra confronta mi vida, habla mis sentimientos, descubre toda mi vida hacia atrás. ¿Cuántas veces yo fui liviana en mis palabras? Que hoy día esas palabras pesan mi caminar. Dios tenga misericordia de mi vida. Señor, si mis hijos te sirven, Señor, si mi esposo te sirve, si me das este trabajo, si me ayudas en los estudios, si me das mi casa, si me das mi auto. Y así estamos, amada hermana, exigiéndole al Señor muchas veces cosas y le vamos a servir. Agradará a Dios esa manera de nosotras de poder estar frente a Dios. De ninguna manera, hermana. De ninguna manera. Dios quiere que nosotros le sirvamos a Él porque le amamos. Y sabe, amada hermana, ¿por qué amamos al Señor? Porque Él nos amó primero. Él amó mi vida primero. Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Amargamente lloró Pedro, hermana. Se vio acorralado, se vio acusado. Algo pasó en el interior de Pedro, hermana. Algo aconteció en la vida de él. Y usted sabía que este Pedro que negó al Señor, que maldecía también al Señor, sabe que él fue lleno del Espíritu Santo. Dice su palabra que él pasaba y su sombra sanaba, hermana, la sombra de Pedro. Mire la unción, mire el poder de Dios cuando cae en el hombre y en la mujer. Porque pudo entender Pedro la magnitud, el poder de Dios. Él se vio tan pequeño, hermana. Vio que la pelea no era con su fuerza, la pelea no es, amada hermana, con mi fuerza. Las cosas que Dios hace por nuestra vida son cosas sobrenaturales, peleas espirituales, ángeles guerreros peleando por mi bendición, por su bendición. Dios nos ayude, amada hermana. No seamos mujeres apresuradas. No nos apresuremos, amada hermana, a decir algo que después el día de mañana no lo vamos a hacer. Dios guarde mi vida, Dios guarde su vida. Vamos a orar al Señor por esta palabra. Vamos a darle gracias al Señor por esta hermosa palabra. Bendito sea el Señor. Gracias te damos, Señor, por esta hermosa palabra que usted nos habla en este día. Gracias, Padre, porque verdaderamente, Señor, muchas veces, Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos tu nombre, Dios mío.
Ayúdanos, Señor, a no apresurarnos, no tomar decisiones apresuradas en nuestra vida, Señor. Padre Celestial, enséñanos, Dios mío, a poder escuchar tu palabra, no solamente con estos oídos terrenales, a escucharlo espiritualmente, Señor. Enséñanos, Dios mío amado, cuando usted nos esté hablando, a poner, Dios mío, atención a tu palabra, Señor. ¿Cuántas veces usted no nos ha querido advertir a través de su palabra? ¿Cuántas veces usted ha mostrado sueños, Dios mío, tan reales, advirtiéndonos que algo acontecerá en nuestra vida, que algo está haciendo el enemigo para atacarnos? Y cuántas veces, Señor amado, hemos sido tan liviana que, Dios mío amado, decimos es un sueño solamente, es la palabra solamente, sin tomarle el peso, Señor, a lo que usted nos quiere hablar. Oh, mi Rey, gracias por enseñarnos. Señor, verdaderamente cada día usted nos enseña en su palabra de que el único propósito de usted es salvar nuestra alma. Ayudarnos en este camino aquí en la vida, aquí en la tierra, Señor. Padre Celestial, síganos mostrándonos en sueño, en visión, en revelación, en profecía. Y por la profeta mayor que es tu palabra, sigue hablando a nuestra vida, a nuestro corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios mío, porque lo que hoy día no alcanzamos a entender, llega el momento que todo calza. Llega el momento que las piezas se unen, Señor amado. Oh, mi Rey, entréganos, Señor amado, un espíritu de discernimiento para discernir lo del espíritu y lo terrenal, lo espiritual y lo carnal, la maldad y lo bueno, Señor, la nobleza y el engaño. Danos discernimiento, Señor. ¿Cuántas veces somos engañadas porque en nuestra vida no hay espíritu de discernimiento, no hay ese don, Señor amado? Oh Rey de la gloria, no hay ese fruto en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu hermosa palabra. Te alabamos y te bendecimos. Gracias por enseñarnos a través de Pedro, Dios mío, el triste llanto de este discípulo, Señor. Oh, Dios mío, usted quiere librarnos de sufrimiento, usted quiere librarnos de dolor. Gracias por esta palabra. Para ti sea la honra, para ti sea la gloria, por los siglos de los siglos, Señor. Toda alabanza, toda pleitesía, toda lágrima que cae por nuestros ojos sea para ti. Toda alabanza que sale de nuestra boca sea para ti, mi Rey. Y para mí y para mis hermanas sea solamente su misericordia desde hoy y para siempre. Amén y amén. Gracias, Señor.